Buenas tardes, estimados alumnos. Espero que hayan tenido una excelente semana con mucha salud para ustedes y para toda su familia. Vamos a continuar en esta semana 3 del curso de psicología con dos temas. Búsqueda de identidad 2, que corresponde principalmente a lo que es autoestima. Vamos a ver también estilos de comunicación. Y en la segunda hora vamos a tratar sobre sexualidad y género. ¿Me pueden indicar, por favor, estimados alumnos, en el chat si se ve la diapositiva? Muchas gracias también por sus saludos, estimados. ¿Me indican, por favor, si se ve? Sí, perfecto. Muchas gracias, Camila. Bien. Continuamos entonces. Sí, va a haber un poquito de sonido aquí. Está pasando el camioncito de la basura por mi casa, pero se va a ir pronto, no se preocupe. Bien. En esta lámina introductoria se plantean las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Por qué frecuentemente me siento inferior a los demás? Puede ser que sea frecuente, a veces no nos damos cuenta un poquito, que hay momentos en el que preferimos callar o de repente preferimos no participar tanto porque creo que mi opinión no va a ser tan importante, ¿no? Y eso también corresponde bastante con la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué no hablé si yo sabía cuál era la verdad? Es decir, tenía algo que decir y hubo alguna idea en mí que me hizo pensar que no era oportuno hacerlo, ¿no? Puede ser, ¿no? Para no destacar. Puede ser que tenga un motivo, ¿sí? En especial por el cual no quiero destacar. Puede ser también de que algunos mensajes que me hayan dejado desde mis edades tempranas, ¿no? Desde mi infancia, me han dicho que, no, tú eres un bueno para nada, tú eres un inútil, ¿no? O de repente no me lo han hecho saber así, pero siempre me decían, siempre te equivocas, ¿no? Como si fuera más bien esto un mensaje directo para nuestras competencias, para nuestra capacidad, ¿no? Que no son tan importantes, podemos creerlo así. ¿Sí? Y entonces viene años más tarde algunas conductas que parecieran que no apoyan nuestra seguridad, nuestra confianza, ¿no? Y en la última pregunta, ¿no? ¿Verdad o mito? Van a haber algunas creencias que hemos relacionado con la sexualidad, ¿no? Como vamos a analizar también el día de hoy, algunas creencias, por ejemplo, relacionadas al embarazo, otras más bien con la ingesta de sustancias eh, o bebidas alcohólicas, y muchas de ellas con el objetivo de presionar a la pareja a hacer algunas cosas que no es sano hacer, ¿no? Como por ejemplo no usar métodos de protección en una relación sexual. A veces por motivo de esa coerción se van a utilizar algunos mitos o algunas creencias, ¿eh? Que vamos a ver el día de hoy. El índice del día, como les comentaba, en la primera hora vamos a ver lo que es autoestima, reconocimiento, imagen corporal. En la segunda hora ya los temas relacionados a la sexualidad, ¿eh? Vamos a ver también verlo más puntual, chicos, porque yo entiendo que el domingo ya es su primer examen. Vamos a ir con la información más relevante del tema. Por si vienen algunas preguntas relacionadas a esta semana. Empecemos entonces con el autoconocimiento, un proceso interno de reflexión, ¿m? Sobre nuestras características. ¿M? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Será que me considero una persona que actúa con justicia? ¿M? ¿Que de alguna manera es honesto? ¿M? ¿Que soy respetuoso con los demás? ¿O si soy sincero? ¿No? O de repente lo contrario, ¿no? Más bien no me interesa pensar en lo que el resto pueda sentir, me aprovecho de ellos. Entonces cada uno ya tendrá sus propias respuestas en tanto los valores que le concierne, ¿no?
Así también podemos analizar a la motivación, a los logros, ¿sí? Que uno quiere conseguir. ¿Qué es eso que te hace levantarte a ti cada mañana, minutos antes de las 8 de la mañana, alistarte, prender tu computadora, tu laptop, tu celular, ¿no? Conectarte a clase, estar 6 horas al día en cada clase, más almuerzo y de repente tus repasos? Tienes una meta que conseguir, seguramente, ¿no? Y por más que algunas metas sean similares, quizás alguno de ustedes va para la misma carrera, ¿no? El esfuerzo que le pone a cada uno, la intensidad que tiene por conseguirlo es diferente, ¿no? Porque eso se nutre de cada una de las historias de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Por qué está aquí? Así también va a acompañarse de las aptitudes, los intereses o talentos que cada uno va a desarrollar, ¿no? Lo comentábamos ya la semana anterior en el tema de la vocación, lo importante que es revisar estos dos aspectos, ¿no? En cuanto a los intereses, ¿no? Mencionábamos en el tema vocacional que si a ti, por ejemplo, no te gusta leer y vas a una carrera en la cual te van a dejar toneladas de libros, ¿sí? Separatas, el no gustarte leer puede ser un gran problema, ¿sí? Entonces yo voy a identificar cuáles son mis preferencias, cuáles no son tanto. Así también con mis talentos, ¿no? Puede que yo sea muy bueno en ciencias. Soy uno de los mejores, incluso participaba, no sé, en olimpiadas o en concursos en mi colegio, ¿no? Perfecto. Si para el examen, ¿no? En la corta cantidad de preguntas de ciencias, me va a servir. Si en mi carrera en general va a ser mi influencia bastante en las ciencias, también me va a servir. Me va a ser muy útil tener esos talentos, esas habilidades en las cuales soy mejor que otros, ¿no? Y es por eso también que uno tiene que reconocerlos. Y finalmente, las características de personalidad. Algunas cualidades frecuentes, ¿no? Que se mantienen en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, yo me considero una persona alegre, ¿no? Es porque vivo con optimismo, la mayor parte del día soy así, ¿no? Ante mis amigos, mi familia. Entonces ya puedo decir que es una característica de mi personalidad. Y cuando afronte diferentes situaciones va a importar bastante esto, ¿no? Va a importar bastante los mensajes que tú te vas diciendo y cómo se van afirmando en características tuyas, ¿no? En ese sentido, entonces, tenemos el autoconocimiento como una gran lista, ¿no? De todas nuestras cualidades en cada uno de esos rubros. Todos mis valores, todos mis intereses y talentos, todas las metas que yo tengo y mis cualidades de personalidad. Vamos ahora a un plano más general, ¿sí? Vamos ahora a la autoestima, ¿sí? A diferencia del autoconocimiento que es más cognitivo, o sea, más de ideas, ¿sí? La autoestima es más valorativo, afectivo, ¿sí? Y es por eso que ese cariño por uno mismo, ese amor propio, ¿sí? Tiene una gran historia dentro de nosotros. Quienes forman nuestra autoestima, ¿sí? Son nuestros padres o las personas de las cuales estuvimos a cargo, ¿no?
estuvieron a su cargo de nosotros. Si nuestros papás nos fueron dando algunos mensajes de aliento, de cariño, de apoyo, como lo hemos visto en el término del apego. Recordarán la semana pasada que el apego era un vínculo entre las personas que cuidaban al infante y el infante, ¿no? Entonces me llenan de seguridad, me llenan de buenos mensajes, que mañana más tarde yo voy a utilizar a mi favor. Voy a afrontar diferentes retos. Me va a dar miedo, seguramente, pero voy a creer en mi capacidad para hacerlo. Pero no son los únicos, ¿no? También existen otras personas que pueden ser muy significativas para uno, más aún si uno está viviendo dentro de una familia extensa, ¿no? De repente los abuelos, los tíos, puede ser también algunas amistades, ¿no? En el colegio. A veces tenemos, ¿sí?, un grupo de amigos y mejores amigos. Y a veces hay que cuidar, chicos, lo que uno dice. A veces pensamos que poniéndole una chapa, un sobrenombre, ¿no?, a un amigo, ¿sí?, solamente queda en la broma, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Muchas veces, oye, que se lo esté tomando muy en serio, ¿no? Puede que alguna de tus palabras signifique una afrenta para su autoestima, que le puedas debilitar. De repente, por diversas razones no te lo dice, pero tú mismo puedes analizar, ¿no? Así como los padres también, ¿no? Que a veces nos dejan algunos mensajes. A veces cuando nos dicen, no, ves, siempre te equivocas. Que es un mensaje intrínseco, entonces que uno mismo se va diciendo, ah, es que no soy capaz, entonces, ¿no? No puedo. Y es por eso que el último agente formador de la autoestima es uno mismo, ¿sí? Uno mismo se puede alentar. De repente estoy frente a una situación y me digo, ¿no? Oye, sé quién soy, cuánto he luchado para llegar hasta aquí. No puedo rendirme ahora. No hay que tratar de ver la manera de intentarlo, ¿no? Pero también puede haber algunos mensajes negativos. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me matriculé? Creo que eso no es para mí. Mejor ya mañana no asisto, renuncio. Entonces uno mismo también puede retroalimentar su propia autoestima en buenos mensajes o en mensajes negativos. La autoestima también va a tener diferentes modos de expresión, ¿eh? Y cuando me refiero a modos de expresión, se va a parecer bastante a los componentes de las actitudes que hemos visto la semana anterior. La semana pasada habíamos visto en las actitudes que estas son predisposiciones de respuesta, ¿sí?, ante distintos objetos, situaciones, personas, me cae, no me cae, me gusta, lo rechazo, ¿no? ¿Pero qué pasaría si esa actitud no fuese hacia otras personas, sino fuese hacia uno mismo, ¿no? Hacia uno mismo. Vamos a colocar. Perfecto. Entonces nosotros somos ahora los sujetos de análisis, ¿no? En ese sentido, vamos a revisar cuánto entonces nos apreciamos, cuánto me siento agradado por mí, cuánto me quiero, o más bien si me rechazo.
no me gusta. ¿Mm? Y como componentes de actitudes, habíamos visto tres: el componente cognitivo, el afectivo y el conductual. De la misma forma vamos a ver la autoestima. A ver, chicos, en el chat, cuando yo me refiero a la expresión cognitiva, ¿qué puedo asociar aquí? ¿Qué aspectos puedo asociar cuando me refiero a cognitivo? A ver, Frank nos dice que pensamientos. ¿Tú? ¿Qué más puede ser? Otras palabras, a ver, aparte de pensamientos. Perfecto. Ideas, creencias. Excelente. En resumen, toda la información que pasa por nuestra mente. Info mental, vamos a colocar aquí. Claro, dentro de las creencias puede haber mis opiniones, mis posturas políticas. Claro, también puede ser, Rubí. Sí. Entonces, si estoy hablando ahora de una expresión cognitiva, ¿sí?, hacia mí, claro, también puede incluirse los conocimientos. Si estoy hablando de una expresión cognitiva de mí mismo, entonces esas ideas van a ser de mí, ideas de uno mismo. ¿Qué pienso de mí? Tengo buenos pensamientos de mí, tengo pensamientos negativos. Ya, pregunta personal, ¿no? Cada uno de ustedes se podrá responder qué hay más. Bien. Algunos pensamientos pueden ser a favor, ¿no? Por ejemplo, como la imagen, que creo que se ve un poquito opaco, pero bueno. Dice, no, y no logré, no lo logré, pero voy a volver a intentarlo. Hay un pensamiento a favor, un pensamiento que dice que yo soy capaz, ¿no? Puede haber un pensamiento negativo, no es para mí, ¿sí? No me considero suficientemente hábil para esto, ¿sí? No creo que lo pueda lograr, ¿sí? Mientras que la expresión afectiva se vincula más a la respuesta emocional. Ejemplo, ¿no? Si mis pensamientos son buenos, pensamientos sobre mí, yo me voy a sentir al menos alegre de lo que estoy haciendo, satisfecho, optimista, ¿no? Pero si más bien mis pensamientos son negativos, puede que me termine molestando conmigo. ¿Por qué tendré esto? ¿Por qué sería así? Y ese pensamiento acompaña de una reacción interna, ¿no? Hasta de enojo, molestia, incomodidad, o incluso odiar una parte de mí. Entonces también tiene una expresión afectiva. Lo que sucede en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿sí?, se manifiesta también en las conductas, en la realidad, en nuestras acciones o verbalizaciones o expresiones, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Lo que hacemos y decimos marca bastante de lo que pensamos sobre nosotros y de lo que sentimos sobre nosotros. Una persona que se esfuerza, lucha, piensa bien de sí, sabe que puede lograrlo, se siente optimista frente a ese logro. Y por eso les veo esforzarse, les veo luchar. De repente más bien una persona que renuncia, persona que se abate tan rápido, esas áreas cognitivas efectivas pueden estar en problemas. Y finalmente, vamos a adicionar un componente, una expresión, una forma de expresión, que es el componente relacional.
Se refiere a relaciones sociales. ¿Cómo me ubico frente al otro? ¿Será que me ubico por encima, debajo, igual? Por ejemplo, si me ubico encima del otro y quiero que quede claro que yo estoy por encima de los demás, voy a tratar de humillarle, de ofenderle, de hacer o decir algo que al otro le haga sentir menos. Más bien, si yo me coloco por debajo de los demás, voy a dejar que me humillen, que me ofendan, que me amedrenten. No voy a expresar mis opiniones. Entonces, queda claro que me coloco por debajo del otro. Lo ideal es que tengamos una conversación de igual a igual, con el respeto debido, expresando lo que cada uno quiere decir. Sí, es el nivel relacional. ¿Bien? La escalera de la autoestima, ¿no? Una propuesta teórica de Mauro Rodríguez en el 88. Y es que sucede, chicos, que a veces es muy fácil autodiagnosticarse. A veces me comentaban, me decían, profesor, es que seguramente es porque yo tengo baja autoestima. ¿No? ¿Por qué crees que tienes baja autoestima? Es que siempre me equivoco mucho en X cosa. Es decir, he sacado una conclusión en base solamente a un aspecto. ¿Sí? Y a veces uno se etiqueta sin lugar a la mejora, ¿no? En parte que bueno fuera que alguien de repente me diga, sí, bueno, yo ya tengo baja autoestima, pero yo quiero mejorar, quiero sobresalir y intento salir de ello. Y al ve como un horizonte de esperanza. Pero más bien pareciera que alguna vez esa etiqueta de baja autoestima me serviría para seguir criticándome y juzgándome hasta lo último, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a analizar que la autoestima tiene más de un tema de revisión, tiene diferentes componentes. Ya si revisando cada uno de esos componentes hay problemas que quizás podríamos ya dar un atisbo de lo que es autoestima, pero tras ello hay que tratar también de tomar en cuenta nuestros propios logros, lo bueno, que a veces se intenta ocultar. Bien, entonces empecemos con lo más básico, con el autoconocimiento, que lo hemos visto ya en la lámina inicial. Así que vamos a resumirlo como una lista general de cualidades, sean cualidades buenas, fortalezas o debilidades, ¿no? Sea que estemos hablando del tema de valores, el tema de intereses, el tema de motivación, pero tenemos una lista final. De alguna manera vamos a tener en cuenta siempre algunas cuestiones, ¿no? Algunos tendrán más en mente lo positivo de sí y otros más bien lo negativo de sí. Y eso es lo que va a ir formando poco a poco el autoconcepto, ¿no? ¿Qué se refiere al autoconcepto? Una definición o un concepto de uno mismo, ¿no? Y esto se trabaja en función a lo cognitivo, en función a las ideas. Por ejemplo, ¿no? Yo soy o no soy, puntos suspensivos. Yo puedo o no puedo, puntos suspensivos. ¿Qué colocas dentro de cada punto suspensivo? Una lista de tus cualidades.
Es por eso que si en esta lista lo que más aflora es lo positivo, mi autoconcepto también va a ser más positivo. Mi autoconcepto va a tratar de referir que yo sí soy capaz de hacer, ¿no? De lograr, de resolver, pero en cambio si la lista de cualidades fuera más negativa, o sea, me acuerdo más en negativo, más bien yo creo que no soy capaz, no puedo, ¿no? Entonces vamos armando cada uno de nosotros nuestra propia definición. Es como si fuésemos una palabra en el diccionario, ¿no? Así como nos buscamos una definición, vamos al diccionario, ¿no? Y vemos que hay como 7, 8 definiciones muchas veces. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos una palabra en el diccionario? ¿Qué diría de mí? ¿Sí? Ya puedo ir diseñando algunas ideas, según cómo me conozco. ¿Sí? En ese sentido, el autoconcepto también va a tener una manifestación en mis conductas, porque si mis creencias son positivas, voy a tratar de esforzarme, no voy a estar en la vida interior. Pero si mis creencias son negativas, así voy a tender a derrotarme, a renunciar, ¿no? Entonces son creencias que van también relacionadas a lo que sucede afuera en la conducta. Pregunta de Giancarlo, estimado profesor, ¿autoevaluación y autovaloración son lo mismo? Sí, ahorita vamos a ese punto. ¿Sí? Puesto que hay dos términos, ¿no? Uno planteado aquí y otro en el boletín. ¿Sí? Pero sí, vamos respondiendo ya a ello, que es lo mismo. ¿Mm? Pero ahorita vamos a comentar su propósito, muy puntual. Bien, entonces, el autoconcepto se va a nutrir, ¿sí? De las cualidades del autoconocimiento y va a tener una manifestación, ¿bien? En mis conductas. ¿Sí? Bien, continuamos con la autovaloración. ¿Sí? También denominado la ay, perdón chicos, este teclado. Autoevaluación, porque lo que vamos a evaluar, bien, son las situaciones como favorables, ¿no? O amenazantes. Profesor, ¿qué tiene que ver que yo valore las situaciones con mi autoestima? ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta de admisión. Puede que tenga un nivel de complejidad de fácil, ¿sí? Dentro del examen les colocan una que otra pregunta fácil, ¿no? Bien, para que quizás todos tengan la chance de responder. Pero quien tiene algunos problemas consigo mismo, con lo que cree, con la confianza sobre sus conocimientos, ¿sí? Incluso esa pregunta que para la mayoría sería fácil, va a tener problemas. Y no solamente en temas de que no se acuerda del tema, sino al momento de afrontar la pregunta. Le va a parecer que, no, ven, siguen con las preguntas difíciles, si no lo voy a hacer, no creo que lo logre, ¿no? Y como creo que no lo voy a lograr, lo dejo, un contexto al azar. Lo veo como una amenaza. Es decir, que mientras más tendemos a pensar de forma negativa sobre nosotros, tendemos a ver más amenazas donde no las hay, o no lo son tanto al menos, ¿no? O sea, empezamos a perder la objetividad. ¿No? Por eso es que la autovaloración es importante mantenerla. ¿No? De repente también evalúo una de mis cualidades como algo favorable cuando no lo es, ¿no? De repente mi orgullo, mi puntualidad, lo valoro como algo positivo y sigo siendo impuntual. O sea, no corresponde un poquito a lo que debería ser, ¿no? Un cambio para ser más puntual.
¿Mm? Vamos al siguiente nivel, la autoaceptación. En lo que corresponde a la autoaceptación, hay que asumir lo de uno mismo. Puede ser unas cualidades físicas o también personales, hábitos, costumbres. Profesor, pero me parece un poquito obvio. ¿Cómo que yo voy a asumir lo de mí? O sea, es mi cuerpo, ¿no? Tengo que aceptarlo en mi cuerpo, ¿no? Bueno, sí, pareciera un poquito obvio, pero hay casos en donde no es tan obvio. A veces nosotros vamos rechazando como que algo de nosotros. Puede ser algo físico, una cicatriz o algo. Y vivimos toda una experiencia de preocupaciones para intentar ocultarlo de los demás, ¿no? Vivimos con un sufrimiento aparte con tal de que la otra persona no se dé cuenta. Eso es bastante pesado. Puede ser con una cualidad personal también. De repente estoy interesado en alguien y yo soy un poquito frío, insensible, pero no quiero que esa persona sepa que soy así. Entonces empiezo a crear como un personaje, una versión de mí mismo, en la cual sí soy sensible, detallista, pero eso tiene un destino marcado. La persona vea que no lo eres, cuando se te escape en un momento un detalle tuyo, vas a ver que le engañaste, le mentiste, se puede decepcionar. El resultado puede ser peor de lo esperado. Pero mira de dónde vino ese origen, de la escasa autoaceptación, porque no solamente es aceptar lo conveniente, que son nuestras virtudes, sino también lo que consideramos que puede mejorarse, porque toda mejora necesita de eso, de revisar cuál es el estado actual de lo que somos, de todo completamente. ¿Sí? Y más aún que se lleva todo un esfuerzo emocional, cognitivo, pensar y pensar, idear cosas, para que los demás no se den cuenta de algo que queremos ocultar. Bien, entonces eso está a nivel de la autoaceptación. Nivel, el autorrespeto. Ese es un nivel más de relaciones públicas, más de habilidades sociales. ¿Cómo me hago respetar frente al otro? ¿Cómo hago que atiendan a mis necesidades? No, no con el término de manipularles, no. Solamente que así como yo escucho sus necesidades, escucho lo que el otro requiere, también como escuchan lo mío, ¿no? ¿Cómo puedo mantener un respeto sobre mí mismo si yo no confío en mis posibilidades? Si yo no me quiero mucho, va a ser más difícil. Por eso que finalmente todos los niveles están conectados. Bien. Entonces vemos que la autoestima no es algo tan simple, pues, ¿no? Es algo que tiene diferentes formas de analizarlo. Y si finalmente hay una dificultad en la mayoría de escalones, podríamos ya dar una mayor fundamentación de que sí, actualmente tienes características de una autoestima baja, ¿no? Pero es más complejo de lo que a veces pensamos. ¿Mm? La imagen corporal, ¿no? La percepción que cada uno tiene sobre sí, sobre su cuerpo. Percepción sobre mi cuerpo.
Es que muchas veces esa percepción puede ser distorsionada, ¿no? Esa falta de aceptación, ¿sí? Puede hacer de que una persona aquí se vea, por ejemplo, más voluminosa de lo que es. Ustedes saben que se sigue esto y hay algunas conductas que se exponen a riesgos, como por ejemplo los trastornos alimentarios, casos de anorexia o bulimia. La persona creerá en sí misma, hay problemas ahí. La persona evaluará una situación, a ver que me conozcan, que me quieran conocer como algo favorable, no. Siempre verá una amenaza ahí y puede que esté en riesgo de dejarse amedrentar por otra persona, humillar, ¿no? Entonces está enlazado. ¿Y por qué es más crítico en la adolescencia? Porque a veces nos gusta hacer una crítica muy fuerte en esos años, sobre todo lo que aprendemos, pero también estamos a merced de algunas personas inescrupulosas, a merced de información no corroborada en las redes sociales. Y eso afecta, ¿no? Porque muchos adolescentes piensan así, quiero tener siempre el cuerpo perfecto, tonificado como mis este, personajes favoritos de un reality, no de competencias, ¿no? Ya, ¿no? Pero ¿qué hacen para llegar a eso? Vidas extremas, tomar algunas sustancias, riesgos, ¿no? Realmente que uno va a cometer. Es por eso la importancia, ¿no? Es siempre hablar de esos temas. Vamos ahora a los niveles de autoestima. ¿No? Tenemos la baja autoestima y la alta autoestima. Profesor, son dos cosas totalmente distintas, son dos aspectos que de alguna u otra manera, ¿bien? Van a estar siempre separados, ¿bien? No necesariamente, ¿sí? A veces una persona con baja autoestima y con un trabajo profesional, con un apoyo, ¿sí? Puede llegar a tener una alta autoestima. Obviamente va a marcarse un cierto tiempo para ello. Ujú. Y una persona con alta autoestima, más bien luego de un suceso muy conflictivo, puede que decaiga bastante hasta este ritmo, o sea, ese nivel de baja autoestima. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No es algo excluyente. ¿Sí? Aunque siempre tendremos que ponderar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza más? ¿Sí? En un determinado momento o en la mayoría de momentos, ¿sí? Respecto a nuestro valor sobre nosotros mismos, a cómo defendemos nuestras ideas, nuestras convicciones. ¿Sí? Vamos a analizar entonces las características. ¿Sí? Características de una baja autoestima. ¿Sí? Una desconfianza excesiva sobre uno. ¿Sí? Un descontento. ¿Sí? Un juicio muy fuerte. O sea, más allá del objetivo, que puede ser valorar los aspectos buenos o malos de un suceso, ¿sí? La persona ya se está dando un resultado. No, se lo está negando. Pueden aparecer muchas dudas, demasiadas, que la persona se siente bloqueada. ¿Sí? Nos aún como oportunidades. ¿Sí? No, y si no, y si no pasa esto, lo otro. Pero son dudas muy frecuentes. ¿Sí? El hecho de que no le guste algo suyo, ¿sí? Y hasta se siente enojado por eso, le puede generar un desánimo, un desinterés, ¿sí? Una apatía, ¿sí?
muy fuerte. La no iniciativa. Es decir, a veces se quedan, ¿no?, como que paralizados, prefieren que los demás les digan qué hacer, siempre dependientes a veces de otras personas. ¿No? Una vulnerabilidad al rechazo. ¿No? Una sensación de que todos los demás alguna vez me van a rechazar, me van a criticar, y prefiero por eso mejor no juntarme con nadie. ¿No? Me alejo de los demás para evitarme ese sufrimiento. ¿No? En el polo contrario tenemos a la alta autoestima. ¿No? Una persona que se respeta a sí misma, que al menos trata con argumentos de defender sus convicciones, ¿no?, que se valora, que se quiere. ¿No? Ojo que en defender las convicciones no significa que vaya por un término de terquedad o algo así. Eso mencionan como argumentos. ¿No? Que tiene la iniciativa. ¿No? O sea, trata de tener una actitud proactiva, de siempre estar atento a las cosas, de alguna manera hacer algunas cosas sin que alguien le diga algo, no siempre esperar. Expresa afecto de alguna forma, ¿no? Siente también que merece ese afecto. Asume responsabilidades. ¿No? Es decir, no deja que le deleguen tantas. Asume lo que tiene que asumir, lo suficiente. ¿No? Y algo muy importante también, que es el autoconcepto realista. ¿Eh? Es decir, a veces yo entiendo mucho de los libros de autoayuda que van seguramente más allá del tema lucrativo, en buena onda, ¿no? Por tratar de dar unos mensajes positivos. Pero la idea tampoco es que nos llenemos de, digamos, de muchos mensajes que pueden no condecirse con la realidad. La realidad nos marca que hay algunos aspectos buenos, hay algunos aspectos por trabajar, y sobre eso tiene que estar marcado nuestro autoconcepto. ¿Sí? Es decir, ser lo más objetivos que se pueda. ¿Sí? Bien, chicos, continuamos entonces. Competencias socioemocionales. ¿Sí? Algunas habilidades que nos pueden ayudar a comunicarnos mejor con los demás, a interactuar mejor con los demás. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la asertividad. ¿Sí? Como la capacidad de expresarnos en el momento oportuno, expresar nuestros deseos, nuestras necesidades, lo que queremos, lo que pensamos. Y a veces lo más difícil de tratar es decir no. Es válido decir no. No me parece. No creo que sea así. ¿Mm? A veces nos callamos un poco. Algunas veces puede ser por contexto, pero analicemos bien si es por contexto. ¿Mm? Puede que en muchas de esas ocasiones más bien es porque si de repente no vale mucho lo que digo, o sí tengo que hacerle caso, dependo tanto de esa persona. ¿Mm? La escucha activa. ¿Mm? Nos refiere a escuchar por escuchar. Refiere a que te impliques en la conversación. Que de repente, no, profesora, a veces tengo unos problemas y le digo a mi amiga que me haga caso, y me dice con el celular, ¿no? No me hace caso. Bueno, sé sincero y dile, ¿no? Dile que estás ocupado. Que también tiene que haber una pizca de respeto. Te estoy hablando, contando a alguien un problema, esa persona está más bien con el celular. Son poquitas las personas, chicos, que tienen una atención dividida. Es decir, que pueden enfocarse en esas dos actividades a la vez. ¿Mm?
pero la mayoría no. ¿Mm? Y finalmente la empatía, un reconocimiento emocional del otro. ¿Mm? Sentir que el otro, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien? ¿Está triste? Pero no solamente me quedo en ese reconocimiento emocional, sino también en el hecho de limitar o adecuar mi conducta frente a cómo se siente el otro. Por ejemplo, ¿no? Estoy frente a una persona que está muy triste y yo tuve un día súper genial, súper feliz. ¿Bien? He tenido varios logros, satisfacciones y no digo que no vivas eso. Está bien, pero frente a una persona que está triste, si yo digo, o le cuento, le enrostro un poquito todo mi buen día, puede que en ese momento no sea lo más saludable. ¿Sí? Entonces, atiendo primero su tristeza, aplico la escucha activa, miro qué está pasando. ¿Sí? Y luego ya, cuando hay una mayor estabilidad, le podré contar, ¿sabes qué, amigo? Hoy día también me ocurrieron unas cosas que quiero contarte. Ah, qué bien. ¿Sí? Entonces, no solamente la empatía depende de cuánto, ¿sí? De cuánto nosotros podamos reconocer en el otro algunas emociones, sino también cómo actuamos en consecuencia de ello. ¿Sí? Cuánto actuamos al reconocer esas emociones. ¿Sí? Los estilos de comunicación. ¿Sí? En torno a los estilos de comunicación tenemos que mencionar que eso también puede ser variado, ¿no? Dependiendo del contexto, pero siempre tendemos a un estilo, ¿no? Que es mayoritaria en nosotros, que sucede en la mayor cantidad de conversaciones que tenemos. O sea, no es que una persona que tiene una agresividad al momento de comunicarse, ¿bien? Puede actuar de manera más regulada en otros momentos, sí, pero de alguna manera esa agresividad puede salir a la luz. ¿Mm? En ese sentido tenemos, por ejemplo, ¿mm? El estilo agresivo de comunicación. En ese estilo agresivo tenemos algunas pautas, algunas señales. Por ejemplo, en el tono de voz, alzar la voz de manera innecesaria, de manera muy fuerte. ¿No? Tenemos también una postura, ¿no? Pareciera que la persona pues quiere sí o sí que tú cumplas sus órdenes, que tú le hagas caso, ¿no? Un poquito que va a colocar su cuerpo en torno a ti, como si, un poco más si fuera a abrazarte, ¿no? Pero, o a envolverte, ¿no? Una mirada muy, muy fija, muy intensa, ¿no? Una dilatación de los globos oculares muy fuertes, ¿no? O sea, un poco más, si tú pensarías que la persona, si tú no le haces caso, de repente te va a agredir, ¿no? ¿No? Tenemos también la vereda de frente, ¿no? Que es más bien un estilo de comunicación pasivo, una voz vacilante, ¿no? Una comunicación casi mínima de lo que uno quiere, ¿no? Se combina bastante, a veces un agresivo busca un pasivo, ¿no? Al momento de comunicarse, mirar hacia abajo, ¿no? Postura de alguna manera no tan firme, ¿no? Entonces tenemos ¿bien? Estos dos estilos de comunicación. ¿Bien? Luego tenemos el estilo pasivo-agresivo. Este estilo es de dos tiempos. ¿Bien? Por ejemplo, en un primer momento pareciera la persona está de acuerdo. ¿Bien? En primer lugar, la persona parece estar de acuerdo, pero después ofende, humilla, agrede. ¿Mm? Como en imágenes. ¿No? Pero yo le dije que hiciéramos esto y en su momento me dijo que normal, todo ok, y ahora me entero que está diciendo unas cosas sobre mí, ¿no?
Bueno, entonces en su momento no le dijiste frente a la otra persona que no estabas de acuerdo, pareció que sí, y luego aprovechaste para mandarle indirectas, mensajes que pueden ser ofensivos o agresivos. ¿Bien? Y finalmente el estilo asertivo. En cuanto al estilo asertivo, tenemos que mencionar que este es un estilo en el cual se respeta la opinión del otro, ¿no? Respeto mutuo, hay una expresión de necesidades, ¿no? Se aplica también la escucha activa en esa conversación, hay bastante empatía, ¿no? Es el estilo entonces ideal para poder comunicarse, ¿no? Y siempre hay que tratar de hacerlo de esa forma, ¿no? Bien, chicos, eso en cuanto a la teoría de la primera hora. Vamos con algunas preguntas. Dos preguntas. La uno. Carla es una arquitecta competente, pero considera que no puede crear, planificar y diseñar edificios con distintos propósitos, como sus compañeros. Además, evita participar en proyectos grupales porque piensa que sus colegas no tomarán en cuenta sus aportes y por ello se siente incomprendida. De acuerdo al nivel de autoestima de Carla, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Uno, tiene una autoestima alta porque tiene vínculos laborales saludables. 2, tiene una autoestima baja ya que desea complacer a los demás en exceso. 3, tiene una autoestima baja pues cree que sus colegas no la toman en cuenta. A ver chicos, espero sus respuestas en el chat. ¿Mm? A ver, unos segundos para que respondan. A ver, veamos. Frank nos menciona la letra B, Aisha C, César también C, Camil también C. Tenemos hasta aquí entonces dos alternativas que tenemos que evaluar. Perfecto. Marco también nos dice la A. Vamos a evaluar las tres alternativas. Comencemos. Tiene una autoestima alta porque tiene vínculos laborales saludables. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Sí? Si bien el diagnóstico de autoestima tiene que ser más complejo, más características, a veces por la longitud de enunciados se les va a dar unas cuantas. Ahora, la pregunta es, ¿aquí nos dice algo sobre los vínculos laborales que sean saludables? O sea, la perspectiva de otros compañeros, cómo se llevan entre ellos. No nos manifiesta, ¿sí? Esto. ¿Sí? En ese sentido, entonces, no podríamos establecer que hay una autoestima alta por esa razón. ¿Bien? Ya, el texto que nos diga sí, el clima laboral, o sea, cómo se llevan los compañeros de trabajo es muy bonito, ¿no? Y además así fuera, por esos vínculos, como que tendría que decirme algo propio de Carla, ¿no? Para decir que ella es la que tiene autoestima alta, ¿no? Entonces la 1 es falso. La 2 y aquí ya descartamos si es la A o la C, tiene autoestima baja. Hasta ahí es verdad. ¿Bien? Hasta ahí, tanto la 2 y la 3 va a ser verdad. Pero hay un tema aquí. ¿Mm? El motivo. El motivo tiene que estar siempre explícito, ¿sí? Explícito en el texto. ¿Mm? Y ese es el problema de la 2. ¿Mm? Para decir que Carla quiere complacer a los demás en exceso, tiene que decir algo como, por ejemplo, si queda horas extras haciendo trabajo los demás. El trabajo grupal, ¿no? Ella hace más tareas que todos, ¿no? O ella es nueva en el trabajo y quiere agradar siempre a su jefe y le hace todas las labores, ¿no? Es algo que marque que es esa excesiva complacencia. Sí es cierto que la excesiva complacencia es una característica de una baja autoestima, ¿sí? Cuando es excesiva complacencia, ¿no? Pero en este caso no aparece como un motivo. Lo que sí aparece de manera explícita es esto, ¿no? Incluso es muy literal. Sus colegas no la toman en cuenta, ¿no? Sus aportes, tercera línea. ¿Bien? Y es por eso que en este caso la 1 es la letra C. ¿Mm? No recuerden que aquí estamos para ver todos estos detalles. ¿Mm? Vamos con la 2.
Pedro le comenta a su hermano una experiencia negativa que tuvo hace unos días. ¿Mm? Fui a una entrevista laboral. En la sala de espera estaba otro candidato. ¿Mm? Al conversar con él noté que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión y le comenté respetuosamente que es importante la imagen personal en las entrevistas. ¿Mm? Recibí mi comentario, me miró fijamente, subió el volumen de la voz y me dijo que eso no debería importar. Bien, finalmente decidí pedirle disculpas por lo sucedido. De acuerdo al expresado, se puede afirmar que, chicos, ¿cuáles consideran que podría ser la respuesta en esta número 2? Vamos viendo sus respuestas. Fran nos dice que la C, Gabriel también, Naomi también, Marco más bien nos plantea la D, Camila la C, Rubí la D. ¿Mm? Vamos a analizarlo entonces, a ver un momento, chicos. Bien, veamos entonces. Imaginemos el caso. Pedro le comenta a su hermano, ¿no? Una experiencia que ha pasado. Están Pedro y el otro candidato sentados, ¿no? En la sala de espera. ¿Mm? Pedro nota que de repente, vamos a suponer que no trajo corbata, el otro candidato. Por eso le indica, respetuosamente, oye, sería bueno, buenas tardes, ¿no? Sería bueno que en las siguientes entrevistas puedas usar una corbata, ¿no? Sería bueno porque es bueno la imagen personal o las personas, etc. Al parecer, no sé, un comentario que no ha sido tan abrupto, ¿no? El comentario de Pedro puede haber sido otro, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Usa corbata. Tal. Entonces, sí, ya es un poquito más peyorativo, ¿no? Al recibir este comentario, ¿sí? Le miró fijamente, a una mirada penetrante, subió el volumen de la voz y le dijo, eso no te importa. Siempre que no pueda gritar más alto, te grita también con mi voz. ¿Sí? Pero es diferente que una persona te diga, ¿no? Sí, buenas tardes. Considero que eso que me está diciendo no es de su incumbencia, ¿no? No es de su importancia. Hasta ahí no tiene nada agresivo. ¿Sí? Pero si aumentas esas características, mirada fija y subir el volumen de la voz, estando dentro de la misma sala, no había necesidad, ¿no? Aquí ya le da esa pauta de agresividad a su comentario. ¿Sí? O sea, no solamente nos guiamos por el comentario, o sea, la comunicación verbal, sino también la no verbal. ¿Sí? Gestos, miradas. ¿Sí? Finalmente, Pedro decidió pedir disculpas por lo sucedido. ¿Bien? Ahora, en ese sentido, una persona pasiva, chicos, calla. ¿Bien? O sea, a pesar de que recibió esa respuesta, Pedro notó, debe ser que le ha incomodado algo, ¿no? Lo que dije. Aún creyendo que tiene toda razón, Pedro. Si te incomode, disculpa. Cuando pudo haberse quedado callado, ¿no? Asustado, como la imagen de aquí. ¿No? Pero no, a pesar de eso, habló, dijo algo, ¿no? Y remedió lo que le pudo haber parecido que pudo haber sido incorrecto, que era dar un comentario que no le competía, ¿no? Es por eso que en este caso lo que más se marca es la agresividad en la respuesta del otro candidato. Y Pedro al final de todo habló, dijo, opinó, ¿no? No se quedó callado, no tuvo una comunicación pasiva. ¿Eh? Esto que en este caso es la letra C. ¿Eh? Continuamos entonces. Pasamos ya a la segunda hora. ¿Eh? El segundo tema, referente a la sexualidad. ¿Eh? Vamos a hablar de algunos aspectos muy precisos, ¿eh? Y con la teoría que tenemos. Pues que así como otros temas,
tienen otras clasificaciones, ¿sí? Ustedes mismos lo habrán notado la semana pasada en el tema de familia. Al revisar las preguntas de la 5 a la 10, que es la que no se realiza en clase, habrán notado que había una pregunta con una clasificación del INEI sobre las familias, ¿sí? Y cómo comparó con la clasificación que se estaba proponiendo en el boletín. De igual manera, dentro de la sexualidad también hay diferentes clasificaciones. En muchos estudios sociales, subderivados los estudios de género, en que proponen una clasificación variada de distintos géneros. Pero aquí vamos a tratar con lo más tradicional o usual o común, ¿sí? Para poderlo explicar, más que todo el concepto, más que los tipos de clasificaciones. ¿Bien? La sexualidad entonces es un concepto que no se resume, ¿bien?, en solamente relaciones sexuales, coito, ¿bien?, o sea, no se resume en términos biológicos, sino que también tiene un componente social de las ideas que va manejando la gente y también de cómo uno va asumiendo esas ideas, de cómo uno va decidiendo. ¿Bien? Por eso que se está proponiendo estos tres componentes. El componente biológico, ¿sí?, corresponde con la anatomía del individuo. ¿Mm? Es decir, por más ser que de repente una mujer, ¿no?, se sienta como un hombre, ¿eh?, igual anatómicamente tiene los órganos para la procreación, tiene los órganos para la menstruación. O sea, su fisonomía está programada para ello. ¿Eh? Cosa distinta es que lo llegue a hacer. Eso es ya diferente con el tema, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Igual en el varón, por más que internamente se sienta más cercano a ser una mujer, igual su fisonomía le permite, por ejemplo, eyacular, ¿no? La fisonomía, de repente, y aquí combinado con otros factores genéticos, harán que tenga quizás más vello facial, que se le ensanchen los hombros, ¿no? Entonces, esas predisposiciones biológicas se encuadran al término de sexo, ¿mm?, definido entonces entre varón o mujer, pero también hay una salvedad de intersexualidad que ya está definida por algunas alteraciones cromosómicas. Eso seguramente ustedes lo van a analizar en el curso de biología. Pero todo dentro de lo orgánico o de lo anatómico. ¿Mm? Vamos ahora a la dimensión social. ¿Bien? Lo que la gente cree o estima que debe hacer un varón o una mujer. ¿Qué le corresponde? ¿Mm? Y esto ha sido variado a través de los tiempos. ¿Mm? Las ideas van cambiando, van amoldándose, y en otros lugares van siendo más rígidas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las carreras. ¿Acaso no se tenía pensado hace varios años o varias décadas que era prácticamente imposible encontrar una mujer en ingenierías? Que fuera como una carrera para varones. Pero hoy en día vemos que la proporción, aún siendo menor, aún en comparación con los varones, pero la proporción de mujeres que estudian ingenierías es mayor, ¿sí?, cada año. ¿Acaso no encontramos un ejemplo así como este en el tema gastronómico, en el tema de la cocina? ¿Sí? A veces están aludido a mujeres, pero hoy en día, ¿no?, hay una mayor difusión de hombres que se dedican a la gastronomía. Una figura representativa, por ejemplo, es la de Gastón Ocurio, ¿no? Entonces vamos viendo como algunos esquemas, como algunas creencias van a ir modificándose a través del tiempo, ¿no?, y también van a cambiar según sean el lugar de procedencia, ¿no? En ese sentido, entonces establecemos que la sociedad va estableciendo algunas creencias mayoritarias de los roles que debe cumplir cada género, ¿sí?, del patrón de comportamientos que debe cumplir cada uno de ellos, ¿sí? Que en una clasificación básica, entonces mencionaríamos a lo masculino de lo femenino. ¿Qué considera mi sociedad que es más afín a lo masculino y qué considera que es más afín a lo femenino? Por ejemplo, el uso de la ropa, el uso de las vestimentas, ¿no? Eso se sigue dando hoy en día. A ver, imagínense, ¿no? Varones, salgamos con falda.
¿Acaso no lo pensarías dos veces? ¿No será porque dices que la sociedad sí o sí te va a ver como algo atípico, ¿no? Entonces todavía hay una creencia que limita o marca, ¿no? Lo que puede usar un varón o una mujer, ¿no? Pero eso en otros países no se da, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Escocia, si bien no es una vestimenta cotidiana, sino más bien tradicional, pero el uso de faldas es algo común, ¿no? En otras culturas también, ¿no? Entonces, ahí no están tan marcadas algunas creencias como acá, ¿no? Ahora, eso no significa que nos vamos a ceñir siempre, a adecuar siempre a lo que las creencias de un grupo mayoritario puede hacer, ¿no? Sino que vamos a asumir, algunas veces sí estaremos de acuerdo y otras veces no estaremos de acuerdo. Y aquí viene ya tu identidad como género, ¿no? Ya ese es el tercer aspecto, el individual o psicológico. Es decir, mi sociedad dice, a ver, que los colores oscuros deben ser para varones y los colores claros para mujeres. Y ahí depende de mí. Ah, yo me he visto de colores oscuros porque no sé, quiero parecer lo más masculino posible, ¿no? Y otros dirán, no, yo tengo la libertad de elegir el tipo el color de ropa que quiera. No, eso no va a definir quién soy, ¿no? Entonces algunos toman más partido por unas creencias más rígidas y otros más bien se sienten un poquito más libres de reaccionar sobre esas creencias. Y ahí viene ese cambio constante que tiene la sociedad, ¿no? Esa lucha constante, ¿no? En ese sentido, entonces vamos a identificarnos siempre con algún género o algunas creencias ligadas al género que tenga la sociedad. Podemos acercarnos bastante o podemos acercarnos muy poco y más bien alejarnos y proponer algunas cosas, ¿no? Y finalmente, en torno a la orientación sexual, es una atracción erótico-afectiva. ¿Mm? Erótico significa búsqueda de placer y afectiva el sentimiento que hay entre dos personas. Entonces, si mi orientación sexual es hacia una persona de mi mismo sexo, será una orientación homosexual. Si es una orientación hacia una persona de distinto sexo, una orientación heterosexual. Y si es una orientación hacia personas indistintamente del sexo, una orientación bisexual, al menos en la clasificación tradicional, ¿no? Pero no solamente tiene que circunscribirse a relaciones sexuales con la otra persona, porque si no solamente estaríamos cumpliendo con el nivel erótico, sino también tiene que mencionarse afecto, vínculo afectivo, sentimiento de por medio. Si no solamente sería una conducta homoerótica o heteroerótica, o sea, de satisfacción sexual con una persona del mismo sexo o diferente sexo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta tanto que exista un vínculo afectivo y así también un componente erótico, ¿bien? En la orientación sexual. ¿Bien? Continuamos. Objetivos del ejercicio de la sexualidad responsable. ¿Bien? ¿Qué tenemos que tener como algunos objetivos? Por ejemplo, la búsqueda del bienestar integral. Un bienestar integral, ¿bien? Que no solamente lleve a términos de salud física, sino también salud psicológica, emocional. ¿Cómo van nuestras relaciones afectivas? ¿Lo estamos llevando bien? ¿Cuánto respeto al otro? ¿Cuánto también me hago respetar? Eso también es parte de un bienestar propio, ¿no? Ejercer la sexualidad libre, de algunos mitos y más basado en criterios científicos, ¿no? No en cualquier cosa que aparezca por internet, sino portales, ¿no? De unas instituciones que se dediquen al tema de la sexualidad. O en general a todo centro de salud que también tiene, ¿no? Algunos orientadores. Entonces temas como por ejemplo los métodos anticonceptivos tienen que ser revisados por un profesional que te informe de sus niveles de eficacia, sus usos. ¿Sí? Y finalmente la redefinición de los roles, es decir, una tendencia hacia la igualdad. O sea, tratar un poquito de salir de esos esquemas más rígidos
más limitantes que marcan que sí o sí el varón tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer lo otro. Y tratar al menos de que ambos, tanto varón y mujer, tengan la libertad y la sientan, ¿sí? Para hacer las acciones que mejor consideren convenientes para su futuro. ¿Sí? Y así salir un poquito de esos esquemas, ¿sí? Más limitantes. ¿Sí? Continuamos con amistad y enamoramiento. O sea, vamos a hablar ahorita ya de las relaciones afectivas. ¿Sí? Todo vínculo afectivo debe tener, de alguna manera, el compartir tiempo, actividades, cariño, ¿no? Y eso va a influenciar bastante en mi autoestima también, ¿sí? O sea, en mi pareja también es otro agente formador de autoestima, esos otros significativos, ¿no? Mis amigos también, y lo hemos comentado en la primera hora, ¿no? Y también en cómo yo me identifique, ¿no? Cuán seguro me puedo sentir de ello. En ese sentido, vamos a trabajar una teoría mencionada por Robert Stenberg, denominada la teoría triangular, el amor o triárquica del amor. Él como terapeuta profesional en parejas analizó diversos casos, ¿no? Y en ese sentido halló al menos tres pilares fundamentales en parejas que mantienen una relación estable y saludable, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Esos tres pilares son los siguientes, es la intimidad, la pasión y el compromiso. Vamos a analizarlo en otra lámina porque está muy cargadita la anterior. ¿Mm? Entonces colocamos acá tres factores fundamentales del amor, ¿no? Para Stenberg. El primero, la intimidad, ¿no? La intimidad, chicos, no refiere a relaciones íntimas, ¿no? Para Stenberg refiere el apoyo y confianza en personas. Bueno, dos o más personas, ¿no? Pero para el asunto de pareja vamos a enseñarnos siempre los ejemplos de dos personas, así también como una buena comunicación. Todo esto conlleva la intimidad. La pasión. Aquí sí nos referimos ya al deseo, la atracción sexual, la búsqueda del placer. ¿No? Y finalmente, el compromiso, ¿no? Que es buscar el mantenimiento de la unión, ¿sí? Entre dos personas. A veces ese mantenimiento va a ser adecuado, va a ser bueno, pero como vamos a ver a continuación, en otros casos no lo es tanto. ¿Sí? Pero aún así es uno de los pilares fundamentales. ¿Bien? Intimidad, pasión y compromiso. ¿Bien? Y respecto a esos tres pilares es que Stenberg propone 7 tipos de amor. Los primeros 3 tipos de amor están enlazados a un componente, otros 3 tipos de amor están enlazados a 2 componentes, ¿bien? O la ausencia de uno, ¿no? Y el último es el donde aparecen los 3 pilares, ¿no? El amor consumado. Vamos a analizar ejemplos de cada uno de esos componentes, puesto que puede venir en una pregunta. Lo importante es ver la aparición, ¿bien? De uno, dos o tres pilares. ¿Bien? Vamos entonces a empezar con el primer tipo de amor, en donde solamente aparece la intimidad, la confianza, el apoyo mutuo. Estamos hablando aquí de las amistades que se tienen cariño. Porque un cariño tú tienes a tu mejor amigo, ¿no? Tus amigos. De preferencia los mejores amigos, ¿no? En donde hay una confianza mutua, un apoyo. La confianza, chicos, es algo que cuesta, ¿no? Dar, cuesta mantener. Y cuando se pierde a veces no hay vuelta atrás, ¿no? O es muy complicado. ¿Bien? Es uno de los pilares más sensibles que hay. ¿Bien?
Entonces, donde aparece, ¿no?, ese apoyo, esa confianza, ese ejemplo de cariño. Un caso pueden ser las amistades. ¿Sí? Vamos al siguiente tipo de amor. Vamos al encaprichamiento. ¿Sí? En ese tipo de amor solamente aparece el componente de la pasión. A ver, ¿no?, ¿dónde puede aparecer, chicos, la pasión sin que haya una pareja comprometida y menos dos personas que se tengan confianza? ¿En qué situaciones? A ver, siendo lo más atinados posibles, chicos, a ver en el chat. ¿En qué situaciones solamente se presentaría la pasión entre dos personas? A ver algunos casos que de repente se les pueda ocurrir. No hay compromiso, o sea, no hay relación de pareja entre ambos, ¿sí? Y no hay confianza, ¿sí? No hay apoyo. ¿Qué creen que sucede ahí? ¿Alguna idea, chicos? Por ejemplo, ¿no?, algo que puede ocurrir a ese nivel, ¿sí?, serían esos encuentros fortuitos, ocasionales. ¿Sí? No estamos aquí para juzgar, chicos. ¿Sí? Eh, Pueden ser también dramantes, ¿no? O sea, dos personas bueno, sí, es más coloquial, lo que saberlo, sí, lo que sí fuga, ¿no? Eh, Dos personas que se encuentran y se atraen, ¿no? O sea, se desean, ¿sí? Puede ser bajo una atracción tan directa de un primer golpe de vista, ¿no? O puede ser como en el caso de los amantes que se reúnen para tener solamente relaciones sexuales y finalmente no hay un compromiso entre ellos, ¿no? ¿Sí? Y tampoco una intimidad en el caso de confianza. Quizás esto se puede formar, ¿no? ¿Mm? Aunque en el caso de los amantes difícilmente hay un compromiso, ¿no? Salvo que se separen de sus parejas. ¿Mm? Pero ese es el momento, serán los encuentros fortuitos. El caso de amigos con derecho, vayan imaginando, no es este caso, ¿sí?, pero vayan a ver proponiendo en cuál sería. Vamos a llegar a ese tipo de amor. ¿Sí? No se preocupen, es uno de los ejemplos. ¿Sí? Pero culminemos primero con los de un solo factor. ¿Sí? Vamos ahora al amor vacío. A ver, ¿en qué situaciones, chicos, se presentaría solamente compromiso? O sea, dos personas están juntas, ya no existe confianza entre los miembros y menos que mutuamente se atraigan a nivel pasional. ¿En qué casos podría haber un compromiso sólido? ¿Mm? ¿O por qué motivos también? ¿Mm? Se mantendrían dos personas juntas, ¿mm?, sin tenerse ya confianza y menos, ¿no?, tener relaciones, ¿no? Ahí se nos menciona cuando hay hijos, bueno, divorcios, ahí ya se rompe el compromiso, ¿no? Más bien sería el hecho de que no se divorcien, o sea, todo dice que deben divorciarse, pero no se divorcian, ¿no? Mantienen el compromiso. Puede ser un motivo cuando hay hijos, por los hijos, ¿no? No se separan, ¿sí? Ver aquí matrimonios o parejas, ¿sí?, muy desgastados. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Ya ha habido un montón de problemas, ya han perdido la confianza entre ambos, una rutina tal de que ya ni sienten atracción por el otro, no hay relaciones sexuales, y todo iría a pensarlo, pero ¿por qué no se separan? ¿Por qué, así como menciona Fernando, no hay un divorcio de por medio? ¿No? Y ahí viene ese motivo. Uno de los motivos son los hijos, ¿no? ¿Qué dirán nuestros hijos? ¿No? ¿O qué dirá la sociedad? ¿Bien? Puede ser un caso. ¿Mm? No quiero que los demás digan que estamos separados. Puede ser también por economía, ¿no? ¿Sabes qué? Nos sale más a cuenta de compartir los gastos todavía, ¿no? Ya. Entonces parecían como dos personas que viven dentro de una misma casa, pero como desconocidos, ¿no? También tenemos, ¿no?, los matrimonios arreglados, o también llamados matrimonios forzados. ¿Mm? Puede ser, ¿no? Las personas se unen,
pero no hay confianza entre ellos y menos pasión. Un caso más extremo todavía sería lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Cuando se casan a niñas con adultos, ¿sí? Ahí no hay un componente pasional mutuo, ¿no? Menos un componente de intimidad, confianza o apoyo, ¿no? Pero sí están arreglando un compromiso. ¿Bien? Entonces pueden ser también esos casos. ¿Bien? Entonces así es como vamos formando casos y así es como le van a proponer algunos casos donde tienen que darse cuenta un poquito de la aparición de los componentes. Vamos al amor romántico. Empecemos ya con los tipos de amor de dos factores. Y aquí sí viene, ¿sí?, el ejemplo que ustedes han propuesto, ¿no? Lo que popularmente se conoce como amigos con derechos. ¿Cómo así? ¿Sí? Sí, formando matrimonio por interés puede ser también en este caso, ¿no? Parte del amor vacío. ¿Mm? Los amigos con derecho, ¿por qué en el caso del amor romántico? A ver, imagínense, intimidad, es decir, confianza, apoyo. De repente eran dos muy buenos amigos, ¿no? En cierto momento empezaron a sentir una atracción sexual el uno al otro y ahora comparten el siguiente componente, pero aún no desean ser una pareja. De repente esperar, ver cómo va la situación, ¿sí?, y después ya se compromete, ¿no? Pero hasta ese momento solamente aparece pasión más intimidad. ¿Bien? Amor romántico. ¿Sí? Es un caso, puede ser un caso. El amor sociable. A ver, donde aparezca intimidad más compromiso, puede ser, por ejemplo, ¿no?, algunas parejas que caen en la rutina. ¿Sí? Uno de los casos de parejas que caen en la rutina puede ser por hijos recientes, ¿no? A veces se inmiscuyen bastante en sus responsabilidades de padres que se olvidan que son esposos. Eso no quiere decir que se peleen, que se tenga desconfianza, ¿no? O sea, sí aparece como en intimidad, siguen siendo una pareja, ¿no? Hay un compromiso, pero de repente por la rutina empezaron a perder este factor, ¿bien? Este componente pasional, ¿bien? Y finalmente, en cuanto a los tipos de amor de dos factores, tenemos el amor fatu. Vamos a colocarlo acá. Bien. A ver, tenemos nosotros un nombre coloquial para esto. Si bien el término no es académico, bien, pero sí es muy común, muy usado. Bien. ¿Qué tipo de relaciones hay en las que aparezca una pasión y un compromiso? O sea, ya no tienen confianza entre sí. ¿Mm? ¿Qué sucede con ese tipo de relaciones? ¿Cómo se les llama a veces de manera muy común, ¿no? Muy frecuente? ¿Mm? Se celan a cada rato. Ya no hay una confianza entre sí. Paran peleando, ¿no? Pero aún así, de un u otro modo, se siguen gustando y siguen juntos. Eco. Genial. Ángela, Naomi, Fernando. Relaciones tóxicas, ¿no? ¿Mm? Y eso suele suceder, es un círculo bastante pernicioso. ¿Sí? Una pareja ya empieza a celarse bastante, demasiado, que tu celular, que enséñame tu Instagram, tu Facebook, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, ya la intimidad como confianza se va perdiendo. Discuten. Al discutir, se reconcilian, generalmente cuando tienen todavía una atracción sexual ambos, con relaciones sexuales, ¿no? Se amistan, ¿sí? Pasa un tiempito, vuelve a haber un motivo de discusión, ¿sí? Y así se va repitiendo el ciclo, ¿no? El problema es que en cada repitencia de ese ciclo se va desgastando mucho más la intimidad, hasta el punto que se pierde, ¿no? Y se convierte en una pareja que no tendría un sentido saludable que sean juntos, ¿no? A menos de que ambos estén comprometidos en superar algunas situaciones. Pero si uno de los dos no pretende superarlo, entonces lo más recomendable es analizar si esa relación ya debe culminar. ¿Bien? Entonces puede ser un ejemplo. Pasión más compromiso. ¿Bien? Otro ejemplo, a ver, por ese tipo de relaciones es porque nace la obsesión. Bueno,
habríamos que también analizar un poquito el origen, ¿no? De esa obsesión o pensamientos de inseguridad que va a tener seguramente su correspondencia a lo que hemos visto en la primera hora, ¿no? El tema de la autoestima, ¿sí? Porque si una persona no tiene evidencias de lo que está sucediendo, si no tiene un nivel de madurez, trata de tomar una decisión lo más saludable para sí. Pero si la decisión es, seguimos en esa reconciliación, volvemos y sigue la misma rutina, como que uno mismo no está tomando la mejor decisión para sí, ¿no? Entonces va haciendo que esos pensamientos recurrentes, o esas obsesiones, ¿no? Vayan acrecentándose, incrementándose mucho más, ¿sí? Y otro caso también podría ser lo que comúnmente ahora son los matrimonios por conveniencia, ¿no? O pareja por conveniencia, donde exista algún tipo de atracción sexual. ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? Una persona que tenga un montón de dinero, ¿sí? Versus una persona que solamente está interesada por su dinero, se comprometen. Si es que no tienen ese componente pasional, podría caer como amor vacío, solamente un compromiso. Pero si ambos, al menos, bueno, me gusta, tienen relaciones, ¿no? Y, y están juntos, pero que no hay como que una amistad sincera, un compromiso, pero una intimidad sincera, ¿no? Podría caer también en ese ejemplo. O sea, el caso, finalmente, no es algo determinado. Se va a tratar de armar en el enunciado y lo importante es analizar la aparición, ¿sí? De los factores para que ustedes puedan definir qué tipo de amor es. ¿Sí? Y finalmente, el amor consumado, donde aparecen los tres componentes, ¿no? Es una pareja que trata de alguna manera de siempre estarse apoyando mutuamente, comunicándose, una confianza tremenda, ¿no? Tratan de buscar su tiempo, ¿no? Sus espacios para desarrollar el componente pasional, por más que incluso que tengan hijos, tratan de buscar sus espacios, ¿eh? El compromiso, ¿no? Tratan de fortalecerlo, ¿eh? Ya fortaleciendo la intimidad, se fortalece bastante el compromiso, o ayuda bastante, ¿sí? De repente tienen un proyecto de vida juntos, o unos planes juntos. Entonces, vemos cómo se va consolidando poco a poco esa pareja, ¿no? Entonces, el último tipo de amor, el amor consumado. ¿Mm? Hay que tratar de una manera. ¿Mm? Bien, y en esta clasificación ya de etapas en una relación de pareja, estaríamos hablando ya en un nivel de evolución del vínculo. ¿Sí? La evolución en el desarrollo del vínculo. ¿Sí? Hemos hablado hace un momento de una clasificación, diferentes casos, ¿no? Ahora hablemos de una evolución, ¿no? Al principio, cuando conocemos a alguien, ¿bien? Empezamos en este primer nivel de la idealización. Este nivel tiene dos características muy importantes. La primera es que se enaltecen las virtudes, ¿sí? Y por tanto se minimizan algunos defectos de la otra persona, ¿sí? Y lo segundo es que aún no hay un contacto directo, ¿sí? No hay contacto directo. Tú puedes idealizar a alguien de tus series, tus películas, ¿sí? Que esté muy lejano a ti, ¿sí? Y puedas que tengas, no sé, un póster en tu habitación, ¿no? O fotos, videos, ¿no? De alguna forma, hasta con de índole sexual, ¿sí? Puede también que idealices a alguien que hayas conocido de vista, pero que aún no mantienes ese contacto directo. Por ejemplo, una amistad de una amistad, ¿no? O sea, la amiga del amigo, la amiga de la amiga, etcétera, ¿no? Y eso provocar una motivación para luego conocerlo. ¿No? Pero hasta ese momento no te conoces, no hay un contacto directo con esa persona. ¿Sí? El siguiente paso sería ya la heterosexualidad en grupos de pares. ¿A qué refiere este nombrecito? En cuando empezamos a juntarnos, ¿no? Entre varones y mujeres, ¿no? Y esa agrupación, ¿no? Ese intercambiar información, experiencias, va a ser como el caldo de cultivo de muchas relaciones, ¿bien? De pareja. Eso ocurre bastante desde la secundaria, ¿no? Cuando hay una connotación sexual a las agrupaciones, ¿no? Porque en la primaria, a veces ustedes veían dos niñitos, ¿no? Agarrados de la mano, y no pasaba nada, ¿no?
Es decir, no había una connotación sexual de promedio en esos años. Pero en cambio, claro, en tu secundaria, ¿sí? Habían dos compañeros, ¿no? Agarrándose de la mano. Y ya eran el chisme de toda la semana, ¿sí? En el colegio, ¿no? Entonces hay una connotación sexual cuando hay agrupaciones, ¿no? A veces se vinculan, que te gusta, que te atrae a esa persona, ¿no? Y unas menciones al respecto, ¿no? Y es también en la secundaria donde empiezan las primeras relaciones de pareja, ¿no? Los primeros enamorados, ¿no? En ese sentido, estas relaciones son más efímeras, más experimentales, ¿sí? Porque aún estamos aprendiendo cómo manejar una relación, qué aspectos se debe tener, ¿no? Así también no se vive mucho en el futuro, o sea, no hay una proyección de voy a hacer esto con mi pareja, un poco más y nos vamos a casar, no, de tanto, sino más vivir en un presente, a ver cómo nos va, ¿no? Disfrutar lo que hay en el hoy y ahora, ¿no? Entonces, esto marca ese siguiente nivel que ya va a dar fruto a parejas de enamorados más consolidados, ¿no? En el enamoramiento, aquí ya en ese siguiente nivel, se empieza a repetir un poquito, ¿no? Al menos en las primeras semanas, es enaltecer que había la idealización, pero ¿no? Se recupera la objetividad luego, ¿no? Importante que se recupere la objetividad. ¿Por qué razón? ¿Mm? Al principio, cuando uno recién está en una relación de pareja, ¿no? Lo cual tiende a ser un poquito más selectivo con el tiempo, ¿no? Uno dice, ay, es que mi enamorado, mi enamorada, lo más bonito, la más bonita, ¿no? Que tiene este otro detalle, ¿sí? Eso es al principio, ¿sí? Pero es importante luego revisar cuáles son los defectos de la otra persona, o sea, conocerlos, ¿sí? Porque la pareja no solamente tiene que nutrirse con lo positivo, sino también con lo negativo, porque es parte de la autoaceptación que tiene que tener cada uno de los miembros, ¿no? Recuerden ustedes cuando hablamos de autoaceptación, como el intentar ser otra persona puede a veces salir en contra, ¿no? Ya inclusive dentro de una relación, ¿no? Que aparezcan otros detalles no conocidos ocultos, puede ser un gran problema para la estabilidad de esa relación. Y otro motivo, ¿no? En ese sentido es que cuando se forman unas parejas dependientes, en donde, por ejemplo, ya hay problemas de violencia, ¿sí? Generalmente vemos en la víctima una justificación, ¿sí? Que minimiza los defectos del agresor, ¿no? Es que sí me pega porque me está corrigiendo, ¿no? Este, si él me grita así es porque llega muy cansada del trabajo, ¿no? O sea, todavía seguimos mucho tiempo en esa fase de enaltecer virtudes. Vamos a recuperar esa objetividad para analizar los hechos como son, ¿no? Y eso puede ser un problema, un buen problema, ¿eh? en, en caso de algunas parejas dependientes, ¿no? Más que todo un gran problema para la víctima, para el desapego que tiene que existir con el agresor, ¿no? Y finalmente, ¿sí? El noviazgo, ¿sí? Cuando hablamos de noviazgo, ya estamos hablando de una formalización, ¿sí? La pareja, una propuesta hacia el futuro, ¿sí? Una unión de sistemas. ¿A qué me refiero con unión de sistemas? Recuerden ustedes la clase pasada que hablamos de la familia como un sistema. Bien, este chico pertenece a un sistema, este chico pertenece a un sistema familiar y ahora hay una mayor interacción, casi como una tradición de despedida. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a formar un nuevo sistema, ¿no? Entonces, estábamos viendo la partida de unos elementos del sistema para formar el suyo propio, ¿sí? En ese sentido, hay una mayor formalidad en las actividades de la pareja, ¿sí? La visión del futuro es mayor versus lo que hay en la etapa de enamorados y más aún cuando recién están conociendo a alguien, ¿no? Pueden incluso poner algunos aspectos de su proyecto de vida
en común, desarrollarlos juntos, ¿no? No significa que por ser tu pareja vas a renunciar a tu proyecto de vida, ¿no? Pero pueden que sí coincidan en muchas cosas y terminen, ¿bien? Teniendo una vida juntos, incluso más allá del afectivo, sino también en el laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Bien? Ahora, algunos de estos novios llegarán al nivel de matrimonio, otros simplemente al nivel de convivencia. Eso ya depende, ¿no? De la decisión de la pareja, ¿bien? De lo que crea que es más conveniente, ¿no? De lo que deseen en líneas generales. Por eso llegamos hasta ese nivel, porque ya después puede haber una formalidad ya con el matrimonio o simplemente quedarse ya en ese nivel a convivir. También facilitan los derechos en el ámbito de la convivencia. ¿No? Bien, vamos culminando ya. Conductas erótico-sexuales, ¿bien? No solamente las relaciones coitales, ¿no? Son las únicas para obtener ese placer, sino también las caricias íntimas, besos, abrazos, la masturbación como autoestimulación, ¿no? Y las fantasías sexuales como recreaciones cognitivas, ¿no? A nivel de pensamiento, así como nosotros cuando se nos aparece una comida en la mente, a veces nuestro organismo tiende a actuar como si estuviera presente a nosotros, de igual manera, ¿no? El caso de la conducta sexual puede ayudar a la estimulación. ¿Bien? Lo importante, chicos, es que esto se desarrolle con la plena conciencia del respeto hacia uno y hacia el otro, por tanto, sin coerción. ¿Bien? Sin engaños, ¿no? Con el consentimiento también de la otra persona. ¿Bien? Mitos. ¿Bien? Algunos mitos relacionados a la sexualidad. ¿Bien? Uno de ellos puede ser en torno al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, ¿no? A veces uno piensa que el buen rendimiento en el alcohol está porque me hace una persona más sociable. Hasta cierto punto puede ser, ¿verdad? ¿Sí? Una persona media tímida que no socializa mucho puede encontrar en esas bebidas una mayor oportunidad para sacarse un poquito de esos pensamientos que lo detienen y poder socializar y con esto encontrar potenciales parejas sexuales. ¿Mm? El problema es que sabemos que el consumo sistemático de sustancias afecta a distintas zonas del cerebro. Y el encéfalo en general. Por ejemplo, lo hemos visto en la semana uno con las bebidas alcohólicas y el cerebelo. ¿Sí? Cómo afectaba el cerebelo, ¿sí? En cuanto a la postura, el tono muscular, y también va a afectar a núcleos del hipotálamo, encargados de dar la orden a los sistemas o las vías parasimpáticas, principalmente las simpáticas como activación y parasimpáticas como inhibición en la conducta sexual, y por tanto puede tener problemas para el rendimiento sexual, tanto en la fase de excitación, la fase de estimulación, ¿sí? Puede haber problemas, ¿sí? A la larga. Otros mitos relacionados, por ejemplo, con la coerción que existe para que la pareja no se ponga protección, ¿no? No use protección. Por ejemplo, ¿no? No, que mira, es nuestra primera vez, no te vas a embarazar, no pasa nada. Mira que de repente si tú utilizas protección, entonces no confías en mí, ¿no? Es, ya sí hay algunas frases, ¿no? Que intentan coaccionar a la otra persona de tomarse esa situación más en riesgo, ¿no? O el coitus interruptus, por ejemplo, ¿sí? La eyaculación fuera del orificio vaginal, ¿sí? Algunos piensan que es un método anticonceptivo seguro, ¿no? No lo es, puesto que ya se ha demostrado que el líquido preseminal, o sea, que se expulsa previo a la eyaculación del semen, también tiene carga de espermatozoides, ¿sí? O sea, puede haber posibilidad de embarazo, ¿sí? Menor carga que el semen, pero finalmente es una carga, ¿no? Y potencial riesgo de embarazo no planificado. ¿Sí? Esta, entre otras conductas eh, que se ponen a nivel de mitos. ¿Sí? Otros mitos pueden ser, por ejemplo, en relación a la masturbación, algunas creencias que te va a crecer sebellos, que te va a ver menos inteligente. No hay ninguna investigación que haya demostrado algo así. Otros mitos en torno a la primera vez, ¿no? Y eso sirve muchas veces para discriminar o humillar a mujeres y varones,
Bien, respecto a ello, ¿no? Que porque una mujer ya inició vida sexual, seguramente no es una mujer decente, y cosas así, que a veces suceden como creencias sociales, ¿no? Y en los varones también, ¿no? Catalogar a quien no ha iniciado vida sexual, ¿no? "Ay, mira, es un tonto, no sabe nada de la vida". Cosas así, o sea, se utiliza finalmente para menospreciar a los demás. ¿Mm? Sexualidad responsable. ¿No? La importancia de vivir una sexualidad responsable está en función a respetar los derechos de la otra persona, nuestra pareja, así también como asumir nuestros deberes, la práctica de valores dentro del comportamiento sexual, ¿sí? Tomar las decisiones con la sapiencia de las consecuencias. A veces nos hacemos los muy adultos. Sí, eso nos sucede bastante a adolescentes. ¿Sí? Nos hacemos los muy adultos, sí, que voy a tener mi pareja, que esto, que el otro. Y cuando ocurre algo, ahí queremos volver al lado del niño, ¿no? Papá, mamá, ¿sabes qué? Hay un problema, ¿no? Hazte cargo un poco más, ¿no? Cuando madurar también implica hacerse cargo de las consecuencias. Ujú. Pregunta de Marco, ¿no? ¿Un fetiche es una fantasía sexual? Bueno, está dentro de un componente cognitivo, ¿no? El detalle es que a veces, ¿no? La expresión de algunos fetiches pueden generar más bien contrariedades con lo que aparece aquí, ¿eh? Más aún porque a veces algunos tienden a coaccionar a sus parejas al cumplimiento de sus deseos, más allá de que lo quieran o no, les puede afectar también ello, ¿no? Entonces, si no es una creencia controlada, ¿sí? Puede generar algunos problemas después, ¿no? Y otros, esos otros trastornos ya de la sexualidad, o al menos de las conductas sexuales, ¿sí? Que pueden afectar el derecho a otra persona. Y es por eso que vemos muchas veces agresiones, ¿sí? En distintos ámbitos, ¿sí? Lo han visto en noticias de repente, ¿no? En los buses, ¿sí? Gente que no respeta eso, ¿no? O sea, no está mal que tenga de repente algunas ideas, pero el problema es que cuando lo lanzan, ¿no? Se lanzan a hacerlo ante una persona que no recibe el consentimiento de ello, ya están afectando o vulnerando en los derechos de la otra persona. Pero sí están dentro del lado cognitivo. ¿Bien? Entonces, si no se busca en actuar con el debido cumplimiento de las consecuencias, si uno se expone a riesgos, se expone a nivel de salud contraer alguna infección de transmisión sexual. ¿Bien? Y a veces puede ocurrir entre el mismo matrimonio, ¿no? Una de las parejas de repente es infiel con parejas ocasionales y está trayendo a casa alguna ITS, ¿no? O de repente el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que luego desarrolla el SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Bien? O en todo caso, ¿sí? El embarazo adolescente, ¿sí? A veces esos mitos que hemos visto donde se cocina a la pareja a tener relaciones sin protección puede generar esto. ¿Bien? Índices de embarazo adolescente que son muy altos en la sierra y selva de nuestro país. Consecuencias a nivel de la escolaridad, chicos. Sí. Por ejemplo, si bien la ley no prohíbe a la escolar embarazada a asistir a clases, ¿no? En la realidad es otra cosa. ¿Sí? En la realidad muchos padres, no, mi hija está embarazada, está en cuarto, quinto, secundaria, no la mandamos, ¿no? Bueno, ¿qué irá la gente? Etcétera, etcétera. ¿No? O hasta a veces en las mismas escuelas. ¿Sí? Entonces, privación en la escolaridad y todas las oportunidades posteriores. Dos papás, adolescentes, con un proyecto de vida aún en curso, y ahora tener que hacerse cargo de un hijo, con todas las responsabilidades que eso lleva. Entonces, todo se podría haber prevenido con el uso adecuado de métodos anticonceptivos, ¿sí? Hablando desde un tema, ¿sí? Exclusivamente de embarazo. ¿Bien? Y finalizamos con salud sexual y salud reproductiva. ¿Bien? En cuanto a la salud sexual, tenemos que mencionar el enfoque integral que tiene que ver con la salud. Como hemos visto la semana pasada, no solamente hablamos de salud en cuanto a la ausencia de enfermedad, es decir, lo físico. ¿Tenemos que cuidar lo físico? Sí, por ejemplo, en el caso de las ITS, ¿no? Para eso utilizamos también métodos de barrera, entre otros, ¿bien? Que de alguna manera nos previenen de ello. Pero también tenemos que buscar salud en lo psicológico, en lo mental, ¿sí? En la tranquilidad que debes tener
en tus relaciones afectivas en general. No solamente en las relaciones sexuales, en las relaciones afectivas. Analizar si tu compromiso actual, tu pareja, ¿sí? Están teniendo una relación sana, ¿sí? Una relación donde los dos sienten que crecen, o más bien se están poniendo obstáculos. ¿Sí? Y finalmente, ¿no? En la salud sexual, en el ámbito social, ¿no? Vivir que conforme a las creencias limitantes que hay del resto, tampoco significa de una manera hacer lo que uno quiera sin pensar las consecuencias. Pero de alguna manera tenemos que tratar de romper algunos esquemas que son limitantes. ¿Sí? Y eso también deriva un poquito de lo que es la salud reproductiva. ¿Sí? En ese sentido, hablamos del papel del Estado frente, ¿bien?, al ejercicio sano de la sexualidad, tanto previo a un embarazo, que es como método de prevención el uso de métodos anticonceptivos seguros y eficaces, que los establecimientos de salud deben promover un poquito más de charlas, comunicación. También se trata de promover a nivel educativo, ¿no? Las charlas, pero a veces como adolescentes aceptemos que lo hemos tomado en broma en muchas ocasiones, cuando es información relevante. En el embarazo, ¿no? Embarazos y partos sin riesgos, chicos. En muchas zonas de nuestro país, las personas para conseguir un servicio de salud tienen que caminar kilómetros para ir a una posta, ni siquiera a un centro de salud bien equipado, no, a una posta. ¿Ustedes creen en esa posta? Los profesionales están todos los días, ¿no? A veces vienen a las 500, ¿no? Y más aún con la cantidad de atenciones que tienen que tener, ¿sí? Entonces, ahí se pierde un poquito esa conexión. ¿Cómo se cuida entonces la embarazada ahí, ¿no? Habrá obstetrices a cargo, habrá en este caso un pediatra que luego ya cuando el niño nazca pueda ver que los hijos están creciendo sanos. Hay problemas, ¿no? Ante la pregunta de Ángela, es cierto, ningún anticonceptivo es al 100%, así como las vacunas, igual ninguno es al 100%, pero eso no significa que no te la tengas que poner, igual que los anticonceptivos, no significa que no lo tengas que usar, ¿no? Y aún así, bien, si bien hay algunos que son más utilizados, hay otros más bien que son inyecciones, intradérmicos, y eso un profesional de la salud, especialmente las obstetrices, ¿bien?, tienden a trabajar bastante con esos temas. Entonces, una visita por ahí no hace nada mal, aunque sea para asesorarnos o para informarnos más aún si tenemos vida sexual activa. ¿Eh? Pero importante la pregunta, estimado. Muchas gracias. Entonces, chicos, antes que nos dan la hora, finalizamos con las últimas dos preguntas. ¿Bien? La 3. Las imágenes precedentes evidencian que, primer término, ¿bien?, permite o permiten crear nuevas construcciones sociales, o sea, nuevas ideas, para que hombres y mujeres aprecien su masculinidad y su femineidad ajenos a estereotipos y discriminaciones. Asimismo, desmitifica la expresión de la sexualidad reducida al concepto de mi naturaleza es universal e innata. Si no se logra ver bien las imágenes, lo amplío, ¿sí?, y lo describo. En la izquierda está una mujer y un varón cocinando, en la de centro un varón haciendo trabajos de jardinería y en la tercera una mujer haciendo trabajos de mecánica automotriz. Bien, en ese caso la mayoría está respondiendo, Marco, Aisha, Fernando, nos dicen que la ve. Bien, César también. Vamos a corroborar, vamos a completar. Las imágenes precedentes evidencian que los roles de género, ¿sí?, o sea, las ideas que tiene la sociedad sobre lo que debe hacer un varón o una mujer, ¿bien?, esto es diferente a lo rígido. O sea, esto son creencias, son, perdón, roles que están afirmando creencias estereotipadas o discriminatorias, ¿no? O sea, que el varón no debe dedicarse a la cocina, ¿no?, que el varón no puede hacer trabajo de jardinería, que la mujer no puede hacer trabajo mecánico, ¿no? Más bien, estas imágenes se están alejando de eso, ¿no? Entonces, los roles de género permiten crear nuevas ideas, nuevas concepciones. ¿Bien? Y desmitifica solamente reducir a la sexualidad al concepto universal del sexo biológico, ¿no?, dentro de las relaciones sexuales, por ejemplo. ¿No? O sea, no solamente es eso, también es tema de afectividad, creencias sociales, entre otros. Perfecto, es la B. Y en la última. 4. Hace 3 semanas que Pedro sale con una chica que conoció en su nuevo trabajo. Él considera que ya es momento de que tenga relaciones sexuales porque si no quedará como un tonto. Incluso uno de ellos le ha enseñado cómo convencerla de hacerlo sin protección.
Previo a su próxima salida, tomará varias bebidas alcohólicas, ya que asume que eso mejorará su rendimiento sexual. ¿Verdadero o falso? Vamos con la uno y vamos ya respondiéndole. Si tiene relaciones sexuales sin protección, la probabilidad de que se produzca un embarazo no deseado es mayor. Claro, no usar protección aumenta la probabilidad de embarazo. Bien, esto es verdad. Pero está experimentando una sexualidad responsable, autónoma, no. Está siguiendo a sus amigos, está engañando. Eso no es ni con valores ni autónoma. Entonces es falso. ¿Bien? Y definitivamente las bebidas alcohólicas se impactarán en el rendimiento sexual tal como le espera. Él espera que sea un mejor rendimiento, pero no, las bebidas alcohólicas tienden a ser todo lo contrario. Por lo tanto, es falso. Y excelente, estimados alumnos, es la letra D. Solamente para finalizar, chicos, tengo que dejarles el solucionario de esta semana, ¿eh? Porque sé que el domingo ya es su examen y sé que les va a ser de utilidad ya saber las claves de las 5 hasta la 10. Lo dejo en el chat, tómele captura, igual creo que quedan sus grabaciones, ¿no? Bien. Y con esto, chicos, despedirme. Hasta el próximo viernes. Cuídense bastante. Muchos éxitos a cada uno de ustedes en su examen del día domingo. Bien. Esfuércense mucho, ¿sí? Pero aún así confíen en que continúan. Va a haber otros exámenes más. Así que pongamos todo nuestro esfuerzo. Mucha salud para ustedes y para sus familias. Hasta el próximo viernes. Gracias por su atención. Chao, chao, chicos.